provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Dani, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues muy agradecido de estar aquí contigo y con toda tu audiencia, como siempre. Hoy nos vamos a desviar de ese mundo oculto, de ese lado oscuro que tiene Internet al que nos tienes acostumbrados y nos vamos a ir a otro, no sé si siniestro lugar, pero sí a otra cosa extraordinaria que mucha gente afirma, no sé si será cierto, que muchas de las cosas que tenemos a nivel cotidiano que ya se han hecho usuales a nuestro conocimiento son provenientes de civilizaciones no terrestres. No sé si estamos en lo cierto o nos vas a hablar de ello, creo yo. Pues sí, de hecho no vamos a abandonar esa parte de tecnología, como bien dices, pero vamos a unirlo con la parte más de conspiración, ¿no? De ese incidente pues tan conocido ya por todo el mundo, que es el incidente de Roswell. Y vamos a centrarlo sobre todo en como eje, ¿vale? En una figura de una persona que se llama el oficial, por entonces oficial Philip Corso, y bueno, que era responsable en aquella época, en el año 1947, en ese año tan conocido por la ufología, y estaba de responsable en la base militar de Fort Riley, en Kansas, y según él, tal y como escribe en un libro en el año 1997, que se titula El día después de Roswell, él dice, supuestamente, que fue testigo de ver en una caja, en un ataúd, el cuerpo de un humanoide de un origen posiblemente extraterrestre, ¿no? Ni nada más ni nada menos, ¿no? Y lo que me gustaría centrarme sobre todo es en la figura de esta persona, porque no es una persona cualquiera, no es una persona que vaya contando una historia que no tenga ningún pasado, y un pasado dudoso, podríamos decirlo así, sino que estás hablando de una persona que tiene una carrera militar dentro de Estados Unidos, que tiene una carrera militar muy dilatada. Y vamos a repasarla así un poquito por encima, porque la verdad que es que tiene bastantes datos interesantes. De hecho, fue reclutado después del bombardeo de Pearl Harbor en el 1942, muy poquito después, y a los 29 añitos ya se pasa a trabajar a Roma, donde su misión fundamental es la de descubrir y eliminar agentes soviéticos. O sea, ya con 29 años ya empieza a tener ya un papel bastante importante, ¿no? Dentro de ese mundo de lo que era la Guerra Fría. Luego está destinado en Europa, ¿no? Y es cuando ya en 1947, más concretamente en abril, pues ya vuelve a Estados Unidos, ¿vale? Y aquí reanuda pues su carrera en los servicios de inteligencia, porque tiene un papel destacado dentro de esta corriente militar, en esta base de Fort Riley. Y es cuando él dice que concretamente en julio de 1947, con 32 años, tampoco había pasado mucho de su época en Roma, como es testigo pues de una frenética noche en la que él ve que, bueno, pues acuden en concreto hasta 5 camiones a su base, porque era el máximo responsable en ese momento de la seguridad de la misma, y él dice, todo esto supuestamente, que a las 11 de la noche hace de entrada dentro de uno de los hangares donde supuestamente pues estaban guardando y almacenando los restos de lo que había pasado supuestamente en Roswell. Y él lo que dice encontrarse es lo que comentábamos antes, es una especie de ataúd de madera en la que al abrirlo pues se encuentra otro ataúd pequeñito y pues hace referencia a la imagen arquetípica que tenemos todos de esa figura de humanoide, de una complexión física muchísimo más delgada que la del ser humano, con una cabeza prominente, los típicos ojos almendrados, 4 dedos, que no deja de ser la misma descripción que supuestamente, vamos a remarcar, otros testigos de ese mismo incidente aparentemente dijeron haber visto, ¿no? Entonces esa historia más o menos hasta ahí cuadra un poco con lo que es la línea habitual del incidente de Roswell, ¿vale? Y el caso es que esto no sería su único ni su último contacto con temas extraterrestres, porque como veremos luego, él dice que pasó por sus manos ciertas cosas que lo que hizo o impulsó fue una auténtica revolución tecnológica. En 1950 Corso, bueno, pues empieza lo que es la guerra de Corea y esto lo aleja de todo este tipo de temas. Él ya vio ese tema, él dijo que no lo comentó a nadie, que lo vio, no dijo nada y pasó página directamente.
Total, emprendió una nueva fase en la que, como digo, estuvo pues el ristre de lo que es la guerra de Corea. Él forma parte del personal del general Douglas MacArthur, es especialista en artillería en Naciones Unidas. Bueno, cuando termina ya la guerra en el administrado, trabaja pues a través de repatriación, ¿vale? Porque él trae soldados que estaban en Estados Unidos, soldados aliados. Él hace tareas de ese tipo durante un tiempo bastante prolongado, casi que unos 3 años más o menos está destinado allí en Asia. Y bueno, pues para no liarnos más con el tema de su carrera en Asia, porque también sigue siendo bastante dilatada, él en el año 53 justo, cuando vuelve, pues es ascendido a teniente coronel. Todo esto es trazable en el historial militar de Philip Corso. Esto no son invenciones, cualquiera lo puede consultar. Y de hecho él dice que es asesor de Eisenhower, nada más ni nada menos, y donde él hace labores de identificación de agentes infiltrados de la KGB dentro de la CIA, ¿no? Que es algo que le dice a Eisenhower que está ocurriendo, y es una de las personas que está muy involucrada en tareas de identificación también de estos espías, ¿no? Durante la Guerra Fría. Y bueno, de hecho forma parte también él del Consejo de Seguridad Nacional. O sea, como veis, el perfil de esta persona no es un cualquiera, va adquiriendo un tono bastante alto dentro del estatus del ejército de Estados Unidos. De hecho, se le vuelve a premiar también con la comandancia de un batallón en Red Canyon, que también vuelve a ser toda esta información verificable. Y bueno, pues al final, en octubre de ese mismo año, de hecho, pasa a estar en Alemania, destinado, en el que, bueno, nada más ni nada menos que tiene a su cargo una batería de armas nucleares, pues el máximo responsable en esa base, en la que, para que nos pongamos un ejemplo de una situación, si en esos años 50 hubiera habido una guerra contra la Unión Soviética, él hubiera tenido potestad como para poder lanzar armamento nuclear. O sea, digamos que tenía un nivel de decisión muy, muy importante. Y bueno, pues él sigue progresando su carrera militar, pero en el año 1960 ya vuelve ya a Estados Unidos prácticamente retirado, y parece ser que va destinado a la reserva de la Guardia Nacional, ¿no? Parece ser como que la vuelta no está muy acorde con su carrera profesional, parece que no está premiado porque pasa casi a la reserva, como estábamos comentando. Y entonces aquí hay una pregunta en la que, bueno, ¿está mal recompensado o es que había algo más en su carrera? Y aquí es donde entra en ristre una persona que se llama Arthur Trudeau, que es su mano derecha, o sea, es su protector durante toda su carrera militar, ¿vale? Es una persona que le está, no digamos que asesorando, pero parece ser que le tiene bajo su cobijo. Y este Arthur Trudeau es un militar también de alto rango, es graduado en West Point, es un oficial progresista, de hecho es una persona que está muy ligada a las altas tecnologías, y que durante la Guerra Fría, de hecho, él fue uno de los primeros en pedir formación tecnológica para los oficiales de inteligencia. Es una persona que está muy ligada a las tecnologías, ve que la tecnología tiene que ser una pieza clave para conseguir los fines que está buscando Estados Unidos, ¿no? Y, de hecho, en el año 1958, Arthur Trudeau pues fue nombrado director del área de investigación y desarrollo del ejército. O sea, quiero decir, es una persona, Trudeau, que tiene un cargo muy alto en el ejército de Estados Unidos, y tiene bajo su ala, podemos decir así, a este personaje de Corso, ¿no? Y de hecho es tan así que le tiene tan protegido que le tiene reservado un puesto ad hoc al lado suyo, en un despacho, que eso también es verificable, en el que, bueno, pues le nombra adjunto a él para realizar tareas básicamente de espionaje tecnológico. Es las tareas que va a tener Corso, ¿vale? Va a tener que él investigar o estar detrás de la tecnología que están manejando potencias extranjeras. Esa es básicamente sus funciones. De hecho, él dice en una entrevista que, como ejemplo, pone el armamento de los helicópteros franceses, pone también como ejemplo los despegues verticales de los aviones británicos, y realizar lo que es conocida como la ingeniería inversa, que es una palabra que hemos escuchado muchas veces, que es, bueno, pues a partir de los desarrollos que tienen otras potencias, pues ver cómo está hecho, adaptarlo y generar una
unas funciones prácticamente iguales o análogas a las que estamos copiando, ¿no? Bueno, la tecnología inversa viene desde ver el funcionamiento final hacia el principio, ¿no? Eso es, exactamente. De hecho, es que durante la Guerra Fría es algo muy habitual hacer esto. De hecho, lo hacen los estadounidenses, lo hacen con los soviéticos con sus MiGs, los aviones MiG, y los soviéticos lo hacen con los estadounidenses con los aviones Sabor. O sea, quiero decir que es algo que es habitual. Aviones que se estrellan o que tienen averías, pues los recuperan y a partir de los restos que han recuperado, pues tratan de hacer ingeniería inversa para ver la tecnología que tienen y poder reproducirla. De todas maneras, estamos haciendo un pequeño pasaje o viaje por el currículum de este buen señor para darle quizás mayor veracidad a lo que vamos a mencionar, ¿no? Exactamente, claro, exactamente, porque es que lo más importante de todo esto es que lo que Husserl empieza a decir en su libro y sus entrevistas que da, es que justo en el año 61, ya después de tener este puesto el libro que está escrito casi al final de su vida, ¿no? Exactamente, sí, luego lo nombraremos, las fechas que da, porque el libro es del 97 y muere en el 98, ¿vale? Más que nada como adelanto, ¿de acuerdo? O sea, en el 97 escribe su libro y en el 98 esta persona ya fallece. Ya es una persona mayor, eso sí, cuando escribe el libro, pero pasa solamente, no llega a un año desde que escribe el libro, desde que sale y ve la luz, hasta que esta persona... Como que no tiene nada que perder, ¿no? Exactamente. Vamos al libro. Y lo más interesante viene ahora, ¿no? Porque esta persona dice que a partir del año 61, concretamente el 20 de julio, pues Arthur Trudeau se supone que se presenta en el despacho de Corso y le presenta una serie de materiales que él dice que es material que se ha encontrado en Roswell y en otros incidentes OVNI. Dice que son varios, no solamente en el incidente de Roswell, y le pide que haga tareas de análisis de esos objetos que ha encontrado. Él, de hecho, se tira bastante tiempo haciendo elucubraciones de qué pueden ser. De hecho, le dan vía libre para que junte un equipo de ingenieros, científicos a su gusto. De hecho, según dice Corso, dentro de su equipo hay alemanes y, de hecho, nombra a von Braun así tranquilamente. Dice que Oppenheimer también estaba al tanto de todo lo que ha pasado en Roswell y de la tecnología extraterrestre. O sea, él da nombres de personajes importantes a nivel tecnológico y científico en la carrera armamentística de Estados Unidos. Y aquí es donde él dice que supuestamente vamos a remarcar que lo que le presentan es, entre todos los materiales, un trozo que es como una especie de traje muy resistente, un tubo con una luz roja, que él no sabe si podría ser un arma o un elemento de cirugía, una corona que iría alojada en lo que sería la cabeza de estos seres, un circuito integrado, bueno, uno o varios circuitos integrados, unos cables flexibles con haces de luz, ¿vale? Y lo que serían lentes para ver en la oscuridad, para potenciar la luz, que de hecho se supone que sus esbozos, que en el libro de hecho vienen dibujos de esquemas de cómo podrían funcionar estas cosas. De hecho, esta lente dice que se habrían quitado de una especie de partícula, de una capa que estaría por encima de los ojos de estos seres que encontraron en Roswell, ¿no? Y de hecho también en las propias notas él teoriza y dice que las naves encontradas, las estrelladas en Roswell, él no dice que sean naves espaciales, que él cree que son naves que manejan el tiempo, que no viajan como podríamos creer nosotros, sino que la única manera de salvar esas distancias sería rompiendo lo que conocemos como el continuo espacio-tiempo. Él dice que hay una onda alrededor de esa nave, lo que permite realizar esos saltos temporales, ¿vale? De hecho, todo eso que estamos nombrando es algo que puede verse en las notas de Corso en su libro, ¿vale? Y es que es muy curioso, porque la verdad que está todo bastante documentado. Luego, supuestamente, ya ahí a partir de este momento, toda su carrera ya es muy difícil de seguir y prácticamente se diluye. No es como al principio, que todo es trazable, sino en cuanto entra ya en el Pentágono, ya todo esto que está contando ya prácticamente no aporta evidencia. Él muestra lo que son sus esbozos, sus dibujos, pero físicamente no demuestra nada. De eso hay que ser también sinceros. Y hasta este momento, a partir ya empiezan ya sus teorías, o lo que él dice que es la verdad, ¿de acuerdo? De hecho, llega un momento en el que ya justo, cuando ya hace ese análisis previo, él ya dice que esto es el momento, ya el paso siguiente, el más importante, y ese que es la aplicación de estos objetos que han encontrado. Dice que esto podría potenciar y poner años por delante a Estados Unidos en la carrera armamentística por delante de la Unión Soviética. Hombre, de siempre Dani, se ha pensado, yo no sé,
que mucha de la tecnología que tenemos para nuestro uso cotidiano diario es proveniente precisamente de esas naves, de esos seres no terrestres. Sí, sí, es que de hecho él hará de esos objetos que... Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió por primera vez el microondas, que se decía esto que yo te estoy mencionando, ¿eh? Sí, es que no es de ahora. O sea, lo curioso es que estas teorías estas teorías o esta verdad o supuesta verdad que dice Corso está apoyada por otras personas que dicen algo muy similar a lo que está diciendo este militar. O sea, quiero decir, no es una historia nueva que, digamos, no nos ha pillado por sorpresa, sino que parece ser que es algo que se repite, que es algo que muchos han, entre comillas, denunciado, que esta carrera ha sido, no que haya salido prácticamente de todo esto que hayan encontrado en estos accidentes, digamos, extraterrestres, sino que hubiera sido como una rampa de lanzamiento, que hubiera acelerado todo el proceso de desarrollo, ¿no? Que hubiera abierto como puertas a esos momentos que a lo mejor la gente estuviera estancada en lo que fuera en el desarrollo, que hubiera abierto unos horizontes para poder tener inspiración para crear nuevos avances científicos. De hecho, es que él dice que una vez que ya se encuentran estos objetos y han hecho un análisis previo, lo que hacen es ya recurrir a llevarlo a diferentes instituciones para su análisis. De hecho, él pone ejemplos concretos. O sea, él da, dentro de que no aporta, digamos, cosas muy concretas y evidencias muy claras, él sí que te dice que en el año 61 pone fechas en el que, de hecho, contacta con laboratorios civiles, que es muy habitual que trabajen para el ejército, y de hecho dice que él presenta su lente, esa lente que habían encontrado en el ojo de este ser, que de hecho decían también algunos testigos, por eso digo que cuadra un poco lo que cuenta esta persona con lo que cuentan otros, que dentro de esa nave había una especie como de cristales en la que el exterior parecía totalmente de día. De hecho, este militar dice que no solamente lleva la lente, sino que lleva otros materiales, concretamente a Fort Belvoir, que es una base también militar de desarrollo que llevaban años desarrollando la visión nocturna. O sea, ellos ya llevaban un trabajo previo en el desarrollo de esta tecnología, y que, según él, a partir de la entrega de esta lente, el avance científico en este área es geométrico. O sea, sí es verdad que no era una cosa nueva lo que es la visión nocturna, pero parece ser que desde que presentan estos objetos, lo que es esta carrera en lo que es la guerra en visión nocturna, pues avanzó de una manera totalmente geométrica. Cosa que es bastante curioso, porque sí que es verdad que llevaban años trabajando en ella, pero que a partir de este año 61 sí que el avance es muy, muy rápido. O sea, quiero decir, parece más o menos que cuadra la historia. Pero da también que pensar, por ejemplo, Dani, que muchas de las cosas que tenemos nosotros, fruto de esto que estamos mencionando, no tiene comparación con las que los mismos militares pueden llegar a tener. Exactamente, porque hay que contar con el retraso que nos llegan a nosotros. Claro, de hecho hay teorías que afirman que los militares tienen tecnología como 2 o 3 décadas más avanzada que la que nosotros tenemos en nuestro poder. Exactamente, sobre todo el tema de los circuitos impresos, que es justo lo que él dice que había encontrado allí, que habían encontrado una pieza muy pequeñita, casi carbonizada, de 1 centímetro por 1 centímetro, con una especie de pelitos que salían de esta figura geométrica y una especie de muesca central. Él lo lleva, y dice nada más y nada menos que lo lleva a los laboratorios de Bell, que de hecho 14 años antes habían inventado los transistores. Y lo presentan allí. Él dice que presentan estas piezas y que son capaces de reproducirlo, analizarlo y reproducirlo. O sea, consiguen crear un circuito impreso a partir de esta muestra que les entregan los militares. De hecho, parece ser que es que la carrera de construcción de circuitos impresos también es otra cosa que ha avanzado de manera también exponencial desde unos años para acá. O sea, quiero decir que es verdad que también concuerda un poco esas fechas, ¿no?, en el avance tan rápido que han sufrido en la creación de circuitos impresos, porque han mejorado muchísimo. Aparte de que puede haber un lapso entre lo que tengan los militares y lo que llega al mercado digamos, civil, sí que es verdad que el avance de unos años para acá ha sido bestial. Y más o menos podría volver a coincidir con las fechas que maneja Corso. De hecho, es que también habla también de esos tubos flexibles donde había haces de luz, en el que también, por lo que se está viendo, luego acabó derivado en la fibra óptica. Y de hecho, la fibra óptica también se estaba trabajando antes, estaban dándose pasitos para trabajar en el mundo del procesado de datos, digamos, por luz,
y de hecho estaba un poco estancado, no avanzaba mucho, pero parece ser que la clave fue el envoltorio de ese cable que me habían encontrado, porque permitía redirigir las ondas. Entonces, yo recuerdo, fíjate, lo de la fibra óptica, de cuando empezaron las televisiones locales por cable. Eso es. Ya se hablaba en aquel entonces, en los años 90, de esto que tú estás mencionando ahora. Sí, de hecho la carrera de la fibra óptica lleva incluso muchos más años atrás. El problema es que es eso, eran pasitos que se iban dando, pero no acababa de concretarse. Sin embargo, a partir de la fecha en la que, de hecho, fíjate, voy un poco más allá, te doy un dato para que es curioso, que de hecho Graham Bell en el año 1880 inventó el fotófono, que era voz que viajaba por un rayo de luz. O sea, quiero decir que ya, de hecho, ya se dieron pasos en el año 1880, lo que pasa que no tuvo una repercusión tan grande como el teléfono, pero ya se estaban dando pasitos en el mundo de mandar datos por luz. Pero el problema es que era como una especie de progresión lineal, y a partir de este momento en el que supuestamente entregan esos tubitos flexibles, parece ser que pues hubo un cambio bastante radical. Exponencial, ¿no? Exponencial, y en breve salió lo que serían la fibra óptica, ¿no? Y ya como punto ya más interesante ya de lo que habían encontrado también era lo que él dice que era ese material, esas fibras que eran como un traje, que no, de hecho no llama ni que sea traje, dice que es como una especie de capullo que se tejía alrededor de esos seres, ni siquiera lo llama traje, él le dice que no es un traje, que parece que es algo que se autogeneraba alrededor como manera de protección alrededor de estos seres. Y llevaron una especie de fibras en las que, fueron analizadas en la Universidad de Colorado, y según él, nuevamente, sirvieron como base para que en el año 65 se inventara el Kevlar. Eso es los datos que ofrece él, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, el tubo de láser que encuentran dice que también fue un avance también para que, para la industria del láser creciera y pegara ya lo que es el arreón final, porque también era una tecnología que también estaba avanzando, pero tampoco iba muy, muy rápido. Y según él lo vende como que todas estas piezas que encontró, o que le habían dado, mejor dicho, fueron la espoleta para que toda esa revolución tecnológica que conocemos hoy saltara, o sea, desde la noche a la mañana. Lo que pasa es que, como todo, hay que contar siempre, que hay siempre una cara B, ¿no? Y hay siempre científicos y personas que dicen que todo lo que está contando no se sustenta, ¿vale? Y yo lo digo porque aquí siempre hay que ser honestos y contar siempre esta segunda cara, ¿no? Y de hecho le ponen ejemplos porque parece ser que, por ejemplo, en el tema del Kevlar, dicen que hace que, como es una falta de respeto, dicen a una científico que se llama Stephanie Welek, y dice que ya estuvo trabajando haciendo desarrollos para la creación del Kevlar, porque trabajaba, de hecho, para la empresa DuPont, que te sonará esta empresa que luego tenía lo que hablamos de la obsolescencia programada, ¿no? Sí. Pues ella ya estaba trabajando en ese tema del Kevlar, y parece ser nuevamente que no sería entonces un avance derivado de este objeto encontrado en Roswell, sino que sería el trabajo de este científico. Y de hecho hablan también de este circuito integrado, lo ponen un poco en duda, porque claro, dice Corso que ese circuito impreso que se encontraron estaba ligeramente carbonizado. Y claro, le han dicho que si ya cuesta mucho encontrarte algo que primero no lo encuentras un contexto porque no sabes muy bien de qué puede tratarse, ya es difícil contextualizar qué es esa pieza que te has encontrado. Si la encuentras carbonizada, hacer esa ingeniería inversa puede llegar a ser muy, muy complicado. Y de hecho dicen que para poder analizarlo, ese circuito impreso, habría hecho falta un microscopio electrónico de exploración que dice que hasta el 66 no se inventó, y según Corso, en el año 61 consiguieron analizarlo y reproducirlo en los laboratorios Bell. Entonces, hay científicos como que no están muy de acuerdo en lo que está contando este militar, ¿no? Entonces, también podemos pensar que a lo mejor en ese momento esos microscopios electrónicos se inventaron en el 66, pero a lo mejor esa tecnología ya la podía tener algún laboratorio antes o a nivel militar sin que hubiera salido a la luz. ¿Sabes? Siempre podemos tener ahí de todas las maneras, tampoco es muy descabellado pensar que hay un salto cuántico extraordinario en la tecnología humana, ¿eh? Y de hecho es que ojo, que tú piensas que desde la década de los 70 a los 90, por exagerar un poquitín en el tiempo, sí, el cambio es bestial, ¿eh? Sí, es que es lo curioso, porque... Tú fíjate, por ponerte un ejemplo solo que tú y yo conocemos muy de cerca, la informática y los ordenadores.
Sí, justo. Los de los años 70 a los años 90, vamos, como el agua y el vino. Sí, sí, es que no hay más que verlo porque ahí te puedes apoyar en lo que dice este Corso, que es el tema de los circuitos impresos. Ese avance en la creación es exponencial. O sea, de la noche a la mañana es una carrera de miniaturización, pero brutal. De hecho, pues luego están otros que te dicen que, bueno, que ese no ha sido el mayor avance, sino el avance de lo que sería la circuitería sería envolver microchip dentro de esas cápsulas de silicio, ¿vale? Entonces, ellos te dicen que tampoco lo pueden negar del todo, que eso es lo más curioso, porque ellos se basan en que, claro, que toda esta carrera tecnológica se basa en el esfuerzo y el trabajo de cientos y de miles de ingenieros y de científicos que están trabajando en ello. Ellos dicen que no creen que pueda venir alguien con una varita mágica y entregarte algo para que solucionen los problemas y que gracias a esa persona tengamos los avances que tengamos ahora. También puede ser pero tú sabes, por sí. ejemplo, hay determinados descubrimientos que son fruto no casi de la casualidad, que también, como por ejemplo, Sí. bueno, ahora no se me ocurre ninguno, pero hay alguno ahí como la ley de la gravedad y todo esto, por ejemplo, que son fruto de la casualidad o del oportunismo del momento, y otros que muchos inventores, grandes inventores de la historia, detrás de una idea, intentándola poner a práctica, se tuvieron que ir a otro lugar y hacer otra cosa y luego volver. Y una vez que tuvieron ese margen de descanso, volvieron y lo vieron fácil y encontraron una solución. Sí, al final esto puede ser que sean fuentes de inspiración. De hecho, yo creo que si esta persona pasó estos tipos de piezas o de materiales, yo no creo que todos los científicos que estuvieran en el proyecto, por ejemplo, estuvieran al tanto de lo que estaban manejando. Supongo que poca gente sabía lo que mejor lo que tendría entre manos, porque esto es al final como todo. Todos estos secretos generalmente están todos súper encapsulados. No creo que fuera Vox Populi que todos supieran que eso era de origen extraterrestre, posiblemente a lo mejor le dirían que era contenido o material de los soviéticos. O sea, quiero decir que al final se cuidaría muy mucho de la información que dieran a los ingenieros o los científicos que estuvieran trabajando para las órdenes de Corso. Entonces, yo la pregunta que me hago de todo esto es que, como bien decíamos al principio, esta persona escribió un libro en el 97, ya prácticamente en sus últimas horas. De hecho, él lo dice, ¿qué me quedan en esta vida? ¿Meses? ¿Años? ¿Días? Dice, yo no tengo nada que perder y todo esto se lo debo a no me puedo llevar este secreto a la tumba y esta información se la debo a mis hijos y a mi hijo y a mis nietos. O sea, es una persona que él dice que lo cuenta porque tiene la necesidad de contarlo, porque no se puede morir llevándose ese secreto tan grande a la tumba. Y la pregunta es, una persona con este currículum, por eso que acabamos antes, la vida de esta persona en lo que es la carrera militar, con una carrera impoluta, ¿por qué emborronarla, digámoslo así, justo ya en sus últimos días? Porque al final, ¿qué necesidad tenía él, no? Exactamente, porque sabemos que muchas veces esto lo único que a lo mejor genera son maneras de poder ridiculizar a las personas, que sabemos muy bien que esto llega a pasar, que es una manera fácil de atacar a alguien, que es pues atacar ridiculizando, manchando su imagen y bueno, pues al final la imagen que habéis labrado con trabajo y esfuerzo es muy fácil que te la tiren para atrás. De hecho, el hijo, él asegura que varios coroneles que estuvieron en la firma del libro y cuando lo sacó, avalaron la información que estaba dando su padre. Al final es verdad que hay partes en cuando ya entra en el Pentágono que ya es muy difícil de constatar, pero claro, estamos hablando de que ya empieza a entrar en temas de material clasificado que dudo mucho, que no creo que quede constancia en documentos lo que está haciendo, dónde, cómo y con quién. Quiero decir, también encaja bastante el que sea más difícil de trazar su vida laboral, como podemos decirlo así, ¿no? Entonces, yo la duda que me queda, sin mi evidencia yo no puedo saber si esto lo que está diciendo esta persona es verdad, pero a mí me queda la duda esa. ¿Por qué una persona se va a arriesgar a manchar su imagen? ¿Con qué necesidad? ¿Para qué? Y en sus últimos días, yo creo que a lo mejor lo que necesitas es liberarte y contar lo que crees que has visto. Porque a lo mejor es lo que él cree que ha visto. A lo mejor la información que le han pasado, lo que él está viendo, no eran exactamente seres extraterrestres. No lo sabemos. Pero él creo que tiene la necesidad de contarlo. Y no es la primera persona que, tú lo sabes, que no es la primera persona que él necesita en sus últimos días o cuando él cree que ya necesita sacarlo para afuera, porque ese secreto, esa información, tiene que ser muy difícil saber que la tienes y no poder compartirla con la gente. Hay gente que tiene precisamente eso que tú estás diciendo, ¿no? Esa imperiosa necesidad de contar esos descubrimientos a los demás, porque piensa que no es muy ético, entre comillas, guardársela para sí mismo.
Una vez es injusto. una vez que él ya sabe que está próximo su fin, ¿por qué no desvelar la verdad? Exactamente, y sobre todo cuando hay una frase que dicen, cuando quieres ocultar algo, escríbelo en un libro. Porque al final, cuando lo escribes en un libro, yo creo que es una manera de que al final tú también te protejas porque ya lo has soltado ahí. No es un secreto que estés contando a alguien y le estés comprometiendo, a su vez, porque al final si lo cuentas a alguien, posiblemente también estés pasando, entre comillas, ese marrón, porque, bueno, al final es una información que puede ser sensible y peligrosa. Sabemos que hay gente que ha pagado con su vida cierta información, y eso es real. O sea, yo no digo información de extraterrestres, ni de ovnis, ni nada, pero gente con información sensible ha fallecido, ha sido asesinada porque tenía cierta información relevante y muy peligrosa. Entonces, la mejor manera posiblemente es escribir un libro, contar todo lo que has visto y volcarlo ahí y curarte en salud. Así por lo menos la gente lo único que pueda es unos creerte, otros ridiculizarte. Unos tendrás tus detractores que te dirán que lo que has contado pues no es verdad, que no se ajusta a la historia científica, que no se ajusta con los investigadores, los ingenieros, pero yo tampoco creo que lo que haya contado Corso sea injusto con los ingenieros. Y además tú fíjate, Dani, qué necesidad al final de su vida de contar una mentira. Eso es, ¿por qué emborronar toda tu trayectoria? Claro. Por eso. Una trayectoria tremendamente exitosa. Perdón. Tremendamente. Sí. Es una carrera, pues hoy me he detenido un poco, además de hecho su historia es mucho más elaborada, más larga de contar, pero he querido contarlo y remarcarlo porque no es una persona cualquiera, no es una persona que digas, bueno, es que este es un Mindundi, es alguien que se ha encontrado, que posiblemente también su palabra sería totalmente válida, no estoy diciendo lo contrario, pero una persona que tiene una carrera militar prácticamente desde crío hasta sus últimos días, no sé, el mancharlo así, claro, por decir historias, con todos esos reconocimientos a nivel mundial que tuvo este hombre. Eso es, y al final yo creo que fíjate, yo le voy a dar mi margen de duda y creo que le deis una parte de credibilidad porque creo que este señor ha contado lo que él creo que vio. O sea, a lo mejor lo que vio no fuera exactamente eso o lo que le contaron no era eso, pero creo que se ha limitado a contar lo que vio y que ha tenido necesidad de contarlo. Y se liberó. Fue su manera de liberarse. Y creo que, personalmente, si es lo que vio, creo que ha hecho lo mejor, porque creo que llevarte esos secretos a la tumba no creo que sea algo muy bueno. Debe ser algo muy, muy liberalizador el poder contar a la gente pues lo que has visto, lo que crees que puede ser de ayuda al ser humano, porque al final a lo mejor es no estar solos, es saber que este avance que tenemos pues a lo mejor ha venido con cierta ayuda, no regalada, que no tira el trabajo por tierra de los trabajadores, ni los científicos, ni ingenieros, como decía antes, porque han trabajado bastante. Lo que pasa es que a lo mejor les ha dado ese punto de inspiración, ese toquecito para decir, venga, por aquí podemos tirar. Y ha abierto puertas a cosas que a lo mejor nos llevarían más años de retraso y gracias a esto pues estamos donde estamos. Que parece una tontería, pero cuidado, que estos avances... Yo creo que hay una teoría que dice que desde principios del siglo pasado hasta ahora la tecnología ha evolucionado tanto como desde el principio de la historia de la humanidad hasta el siglo pasado. Sí, por eso al final lo que digo es eso, que la historia más o menos acompaña esta evolución tecnológica a lo que dice Corso, que al final parece que dado un punto, parece como que se acelera todo muchísimo. Sea como sea, Dani, me parece que hay un salto cuántico, tecnológico en las décadas que hemos mencionado, creo yo. Cuando mínimo, que nos ponga una pequeña duda en nuestro cerebro de cómo se ha conseguido esa tecnología. Que no estemos diciendo que se hayan usado caminos malos, simplemente que haya sido a lo mejor proveniente de algo no terrestre, que pudiera ser. Exactamente. La cosa era poder sembrar hoy la duda a tus oyentes y que, bueno, pues que indaguen sobre esta persona que tiene mucha información y que merece la pena, por lo menos por su vida militar y su trayectoria, merece la pena indagar en ella. Pues esperemos que así haya sido, Dani. Muchísimas gracias, como siempre, por venir a Mundo Insólito Radio y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo.